Buenas noches, seguidores de Letras Huastecas. Para la editorial Letras Huastecas y Eco Huasteco es realmente un privilegio haber sido partícipe de la edición de un libro en el campo académico, de una obra académica con cuyo autor tenemos el privilegio también de tener una corta plática sobre su obra recientemente lanzada. Buenas noches, doctor Dimitri Dimier, filósofo, pedagogo, profesor universitario, escritor. Bienvenido y cuéntenos novedades sobre la obra que acabamos de lanzar. Bien, pues muchas gracias, buenas noches y sobre todo esta oportunidad que tengo de compartir con los seguidores de Letras Huastecas una obra que el día de hoy recibí los primeros ejemplares, Repensar la educación en México, y quiero comentarles que Letras Huastecas, pues sí, es una editorial que publica distintos géneros literarios como poesía, narrativa, pero también él está apostando a publicar otros géneros, como son los géneros académicos, el ensayo, las entrevistas, coloquios, en este caso en el campo de la educación en México. Entonces le estamos apostando también a ello y es una obra que hoy precisamente sale a la luz pública y que espero sea de buena recepción, que tenga buena recepción en el público lector. Muy bien, doctor. Vamos a hablar un poquito de qué significa la palabra repensar. Facilito, ¿verdad? Volver a pensar, ¿no es cierto? Pensar detenidamente, atentamente y sobre todo reflexionar. Repensar la educación en México, desafíos y propuestas, tiene como objetivo generar un proceso de reflexión acerca de la educación en todos los niveles en México, ¿verdad? Y su responsabilidad en aportar a los problemas en este sensible campo de la educación. Doctor, díganos, ¿cuáles son las propuestas que usted exhibe en repensar la educación en México? Y mira, el repensar la educación en México para mí significa sobre todo reflexionar la educación, pero a partir de un espacio contextualizado. Me explico en esta parte porque creo que es importante para que nos dedicamos al campo de la educación, ¿no? Hay quienes han pensado en la educación desde un solo periodo. Vamos pensando en el periodo que acaba de terminar en México, lo que hemos calificado como el periodo neoliberal, que nos trajo un montón de reformas desde 1992 hasta la última reforma de este periodo al que hoy me refiero, como fue la reforma de 2013, la llamada reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que algunos la criticaron diciendo que no era tanto una reforma educativa, sino una reforma laboral para quienes se dedican al campo de la docencia. Entonces, en este libro yo planteo repensar la educación pero desde un enfoque más contextualizado, es decir, yo retomo a las reformas de la educación desde el México independiente a la fecha. Incluso hago referencia en este libro a la reforma que se hizo a la Constitución de Cádiz en 1812, desde donde ya se planteaba la gratuidad y la obligatoriedad de la educación en la Nueva España, ¿no? Todavía aún no estábamos independizados de la península ibérica, de España particularmente, pero ya se planteaba en esa Constitución de Cádiz la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, particularmente de la enseñanza de las primeras letras. Entonces, la otra reforma a la que yo hago referencia es la propiamente ya de 1813, y así voy avanzando hasta llegar a las reformas actuales de la educación. Por eso hablo de una reforma contextualizada, es decir, muchos hemos analizado, criticado solamente las reformas neoliberales en la educación,
y también algunos hemos dado algunos lineamientos para pensar la reforma educativa en el actual gobierno, a lo que hemos llamado el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, más bien yo planteo una reflexión educativa, pero una reflexión contextualizada. Y crítica sobre todo, ¿no? Sí, así es. Dimitri, la educación tiene que ser entendida como una tarea transformadora, ¿verdad? Pero sobre todo una tarea humanizadora. ¿Hacia quiénes va dirigida esta obra? Bueno, esta obra va dirigida a los académicos, va dirigida a los docentes, a los que administran la educación pública en México, pero también va dirigida a los padres de familia para que entiendan cuál es el contexto de la educación, pero sobre todo que se involucren en ese proceso que tú llamas proceso de humanización, ¿no? Porque la educación que yo planteo en repensar la educación en México, lo tomo un tanto como sinónimo de desarrollo humano, como un sinónimo también como tú dices, transformador, ¿no? El formar ciudadanos, no formar consumidores como lo planteaba el modelo neoliberal, pedagógico neoliberal, ¿no? Sino yo planteo la necesidad y la urgencia de formar ciudadanos, ¿no? En algo que en el siglo XIX llamaron la escuela republicana. Yo retomo esa escuela republicana para la formación de ciudadanos en México. Creo que lo que estamos viviendo en México es inédito en el sentido de que empezamos, y hay a quienes yo me cuento entre ellos, quienes nos hemos formado no en una pedagogía neoliberal, sino en una pedagogía más humanista, una filosofía educativa clásica, ¿no? Por eso en este libro yo propongo, o más bien, pongo a disposición del público lector un documento o un ensayo que le llamé Filosofía de la Educación, Pasado, Presente y Futuro, para entender cuál es la filosofía que ahora el Estado está proponiendo para la educación de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, es clave, porque desde ahí yo visualizo y propongo una antropología filosófica en el campo educativo, ¿no? Primero tenemos que entender qué es el hombre para nosotros, para poder educar a ese hombre, para poder hacerlo cada vez más humano, porque para mí, entre más educados estamos, somos más humanos, porque la educación nos humaniza. Ojo, he dicho la educación, no la instrucción, porque en muchas ocasiones hemos reducido a la educación a la instrucción, y la instrucción solamente es una parte de ello, ¿no? Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque cuando una persona está educada, se compromete con un proyecto. En este caso, se compromete con un proyecto de nación, ¿no? Y la persona que no está educada permanece al margen. Puedes tener una maestría, un doctorado, pero si ahí solamente si nada más estás escolarizado, no te comprometes con un proyecto. Pero si estás educado, te comprometes con un proyecto, el proyecto humanizador, el proyecto educativo que nos lleva a formar seres humanos. Y ahí planteo algo muy importante, ¿no? Las consecuencias o los resultados de la pedagogía neoliberal, que es lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Ese individualismo, ese egocentrismo, que la contraparte la va a dar lo que yo planteo aquí, que le llamo el postneoliberalismo pedagógico. Muy bien, el enseñar a ser, ¿verdad? No a tener. Muy bien, hacemos un llamado a las instituciones educativas, a los docentes, a los educadores, a acercarse a la obra de Dimitri Dimier y juntos participar en el mejoramiento cualitativo en el que hacía referencia pues el autor
y se contribuya al adelanto, al avance académico y profesional en este campo de la educación. Sus palabras finales, señor escritor. Sí, esta obra está respaldada por otra institución, aparte de Letras Huastecas como editorial y Eco Huasteco. También respalda a esta obra el Instituto Superior de Investigación en Ciencias de la Educación, que se fundó precisamente hace 6 años para abonarle a la investigación de la educación en México desde el ámbito privado. Es decir, sin recursos públicos de Estado, estamos analizando la educación desde nuestra perspectiva, de una forma independiente, ¿no? Porque si bien es una institución pública privada, ¿sí? No es una institución que se inspiró en un neoliberalismo pedagógico, sino más bien ya viene inspirado en una pedagogía crítica y ver al fenómeno educativo o al hecho educativo como un ente humano, y hemos reflexionado desde hace 6 años en eso que yo planteo aquí, ese debate, esa pregunta que yo pongo al debate de los entendidos en el campo educativo, si la educación como tal es un bien público o un bien privado. Y lo hemos reflexionado nosotros en el Instituto Superior de Investigación, lo hemos reflexionado desde hace 6 años y que es parte de las respuestas que yo doy a esa pregunta que me ha inspirado en los últimos 5 años de mis 28 años de trabajo docente, de trabajo de investigación y de administración pública de la educación desde el Estado. Muy bien, estoy convencida de que esas respuestas las vamos a encontrar en su libro Repensar la educación en México, desafíos y propuestas. Muchísima suerte, estoy convencida de que el público que está inmerso, involucrado en el ámbito educativo, pues va a responder de la mejor manera. Muchísima suerte, felicitaciones, Dimitri, y éxitos en su nuevo libro. Muchas gracias, buenas noches y les mando un abrazo. Otro. Muy buenas noches.